Para mí la poesía es algo así como que hay momentos privilegiados en que la naturaleza se abre y nos dice algo. De pronto estamos caminando y encontramos una piedra iluminada por un rayo de sol, por ejemplo. Ahí hay una verdad, ahí se nos está diciendo algo, pero no podemos decir qué es. Entonces la poesía es usar el lenguaje para intentar decir qué es eso. Pero como tú sabes que el lenguaje es limitado, entonces todo poema es una aproximación a esa verdad descubierta de modo súbito. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo Pablo Espinosa Salazar. Isa Watanabe es una artista e ilustradora peruana de abuelo japonés, autora de 2 premiados libros infantiles, Migrantes y Kintsugi, ambos publicados por la editorial Libros del Zorro Rojo. Digo libros infantiles, pero la verdad es que son libros ilustrados que pueden ser disfrutados por todas las edades. Ambos libros tienen cosas en común. En primer lugar, están protagonizados por animales. En segundo lugar, se trata de libros silenciosos. Es decir, no tienen palabras, sino que solo narran con imágenes. Y en tercer lugar, ambos libros contienen en cada página imágenes sugerentes, abiertas a distintas interpretaciones y que es posible contemplar por varios minutos. Y es por esto que podemos hablar de ilustraciones poéticas. Relacionar a Isa Watanabe con la poesía no es nada arriesgado. Su nombre, de hecho, es el mismo de un poeta japonés del siglo XVIII, autor de haikus, y el padre de Isa fue un conocido poeta peruano, José Watanabe, a quien escuchamos al comienzo de este podcast, dando una definición personal de la poesía. Antes de escuchar la conversación que tuve con Isa, me detendré un poco más en los 2 libros de su autoría que mencioné, Migrantes y Kintsugi, porque profundizaremos en ellos. Migrantes, publicado el año 2019, narra la travesía a través del mar de un grupo de animales que debe abandonar el bosque en el que viven para establecerse en un nuevo lugar. Una realidad, por supuesto, de muchos migrantes del mundo que han debido dejar sus hogares debido a una crisis política, económica o ambiental. Y Kintsugi, publicado el año 2023, es también sobre un viaje, pero uno muy distinto al de Migrantes, porque es un viaje interior. El protagonista de Kintsugi es un conejo al que le sucede una desgracia. Pierde a quien parece un amigo, un ser cercano al menos, un pájaro. De forma imprevista entonces, todo lo que conocía cambia. La mesa bien dispuesta para 2 se desordena y todo cae al suelo. El conejo entonces comienza una búsqueda y viaja hasta el fondo del mar, buscando algo a que aferrarse. El origen del libro, como escucharán ustedes de Isa, está en la muerte de su padre, José Watanabe, el año 2007, un momento en el que el mundo de Isa se derrumbó. Pero aunque se trata de un tema delicado, la pérdida, en Kintsugi hay esperanza. El libro celebra nuestra capacidad para recuperarnos y sanar después de cualquier catástrofe. En la Feria del Libro de Bolonia, en Italia, la feria más importante del mundo dedicada a la literatura infantil, Kintsugi fue premiado el año 2024 y recibió el prestigioso premio a la mejor obra infantil del año en la categoría ficción. Yo estuve en la Feria de Bolonia y vi como en una charla pública de Isa, las personas asistentes se quedaron en silencio, conmovidas, observando pasar las imágenes de Kintsugi por una pantalla. Y escuché, como podrán escuchar ustedes también en inglés ahora, como en esta misma actividad con Isa Watanabe, tanto Migrantes como Kintsugi fueron llamados 2 obras maestras por la académica italiana Marcella Terrusi, de la Universidad de Bolonia, experta en literatura infantil. Terrusi, además de considerar ambos libros obras maestras, agradeció a Isa por tocar estos temas tan humanos y necesarios para niñas y niños de hoy. It's really a masterpiece. I don't use very often this word. Maybe you also know. I don't use it very often. And in this case, we have an artist and a publishing house that
created two masterpieces on two different aspects of humanity that we really need today and children need today. Conversé con Isa Watanabe en abril del año 2024 en la Feria de Bolonia, que está ubicada en un lugar de paso de aviones, por lo que no se alarmen al escucharlos pasar. Lo primero que le pregunto a Isa es sobre el origen de Kintsugi y su recepción. Lo que sucede hace 17 años, que tiene que ver con la muerte de mi padre, es como el inicio de estas ideas que a veces te dan como vueltas en la cabeza y están ahí, pero en ningún momento piensas en trabajar alrededor de ellas o hacer un libro, ¿no? Son solo como cosas que te obsesionan un poco y que empiezan a encontrar el sentido un poco con la experiencia, las vivencias a través de los años. Eso por lo menos me pasó a mí. Y luego hace algunos años es una experiencia personal muy fuerte, pero no dura poco. Se ha dado a lo largo de unos 2 o 3 años de forma muy, muy intensa. Y este libro ha surgido, digamos, como primero imágenes muy sueltas, de manera un poco intuitiva, tratando de como expresar o entender un poco lo que estaba sucediendo en ese momento. No sé si con la idea de hacer un libro, pero sí hacer una serie de ilustraciones quizás, y sobre todo como una manera de tener un espacio en el que ir sacando todo eso mientras alrededor las cosas se desmoronaban. Y no digamos, había muy poco espacio para hacer algo más. O sea, yo no podía... Bueno, casi no podía salir de la casa, viajar, etc. De una cosa familiar muy, muy, muy difícil. Y entonces era el espacio para entre refugiarme, entre poder darle algún sentido al tiempo, a eso, lo que estaba sucediendo, tratar de encontrar, entender algo cuando nada parecía tener sentido. Entonces ha habido un proceso también un poco como al final de reparación a través de ir juntando estos fragmentos de ilustraciones, de dibujos, ir encontrando cómo armarlos, eso, que terminan siendo una secuencia de una especie de búsqueda de, bueno, lo que vemos en el libro. Y cuando termino de hacerlo, porque fue también un proceso muy íntimo, muy, muy personal, muy solitario, lo presento a la editora, casi como si estuviera dándole, no sé, ahí un pedacito de mí, o sea, como... Y la verdad es que no pensé en que tuviera la respuesta que ha tenido. Más bien estaba un poco como, decía, bueno, esto no va a ser un libro probablemente fácil, ni comercial, ni... ¿no? Además es un poco como Migrantes, que tampoco tiene palabras, que también es oscuro, que es un tema complejo, que incluso es más abstracto, tiene más páginas, es una historia un poco más larga, pero nada, y estaba hecho y era sacarlo también y mostrarlo un poco, o sea, compartirlo más bien, ¿no? Esa era la idea. Y la presentación del libro fue lo que por primera vez me hizo entender que había algo
que hacía que pronto todos los que habían asistido nos sintiéramos de alguna forma acompañados e identificados con esto. Yo pasé las imágenes, las proyecté en silencio también. Hubo mucha gente, pero a pesar, digamos, de que fue una presentación grande, de pronto todos terminamos muy conmovidos. Y lo presenté además con 2 amigas que son una escritora, una dramaturga, unas mujeres muy sensibles, que hablaron un poco del libro a ellas. Y de verdad al final, el impacto que tuvo fue, no sé, muy, muy, muy emocionante, ¿no? Porque de alguna manera todos en alguna medida hemos tenido una experiencia así, no necesariamente, como decía ayer, dramática, como una muerte, como un diagnóstico que también ha sucedido grave, pero quizás una mudanza, una pérdida de trabajo, de amigos, un niño que se murió, el abuelo, o sea, digamos, a lo largo de la vida van a suceder estas cosas, ¿no? No es muy humano, es transversal al ser humano, y por eso creo que termina conmoviendo mucho eso, y ahí ha sido como, y bueno, y luego que se acercan y cuando te piden, por ejemplo, una firma, o sea, hay gente que se quiebra, ¿no? Y termina compartiendo un poco también su propia historia, y es como un regalo casi, ¿sabes? Que conecta desde otro lugar y o sea, te confía en algo tan íntimo también, porque sienten que hay una conexión. Eso es muy bonito, y es algo que ha sido como también inesperado, ¿no? Porque es un libro reciente, o sea, no ha salido hace demasiado tiempo. ¿Cómo es la forma de trabajo de Isa? Se lo pregunto. Mi manera de trabajo a nivel, digamos, ya más técnico, permite mucho eso, ¿no? Permite mucho el juego más intuitivo, algo más inconsciente, porque es ir moviendo estas piezas que voy dibujando, no sé, y ponerlas a un lado, y si eso siento que no está diciendo demasiado, quizás mover incluso la tacita hacia otro lugar. Entonces ahí eso es como algo que surge sin que uno lo tenga previsto. Hay espacio para la sorpresa, ¿no? Para algo que surge que ni siquiera tú sabías. Es un poco cuando uno hace estas terapias así, empiezan a salir cosas. Para mí es un poco esto, ¿no? ¿Y trabajas mitad digital, mitad a mano, todo digital? En realidad la parte de dibujo es todo a mano, es todo con lápices de color acuarelables, y como es un trabajo como bien delicado, porque hay mucho detalle, como me gusta perderme un poco así en los detalles. Y luego, como son dibujos independientes, el conejito es un personaje dibujado independiente, el arbolito otro, la taza otro, el jarrón otro. Luego los escaneo y los voy montando sobre un fondo plano digital, pero es, digamos, la única intervención realmente digital. No me gusta dibujar con el lápiz. El Wacom. Sí, no me gusta. No. Sí, hay algo de la experiencia. ¿Cómo se dice? Sensible. Material, que es, para mí es riquísima, ¿no? O sea, el tocar, el ver con los lápices, hasta el olor incluso de los materiales.
Migrantes y Kintsugi no son los primeros libros infantiles de Isa Watanabe. Antes, entre otros, estuvo Más te vale mastodonte, publicado el año 2013 por la editorial Fondo de Cultura Económica de México, que fue ganador del premio A la orilla del viento. Me interesa saber cómo Isa llegó a la ilustración, después de haber pasado por las carreras de Letras y Bellas Artes. Y siempre he dibujado, eso lo cuento porque desde muy chiquita mi mamá era ilustradora también. Y mi papá poeta. Entonces vivía como en un entorno familiar donde siempre había mucha literatura, poesía, ilustración, arte. Entonces dibujé siempre. Pero hubo un momento cuando ingresé a la universidad que decidí, además de eso, que si en algún momento hacía Bellas Artes, quería pasar por un bachillerato de letras. Me gustaba mucho también la literatura, la filosofía, la lingüística, ¿no? Y pasé por ahí y luego hice el traslado a Bellas Artes. Y en Bellas Artes no duré mucho porque me mudé a Mallorca, Palma de Mallorca. Hice la convalidación, pero en historia del arte. O sea, hacía una mezcla un poco de varias cosas. Y realmente como de estudio de ilustración, sí, solo de ilustración, un año habrá sido, sí, y la otra ha sido más dibujo anatómico, o sea, como más tirado, llevado hacia lo, sí, no sé, hacia la pintura, quizás hacia el dibujo natural. Me gustaba mucho dibujo anatómico. Es muy lindo, ¿no? Máquinas así como muy perfectas, ¿no? El cuerpo humano es una maravilla. Manos, bueno. Y siempre cuento esto porque está muy relacionado siempre a mi papá, de alguna manera. A mi mamá porque tengo esta tradición y porque gracias a ella, digamos, ahí está toda esta línea de ilustración. Pero mi papá murió. Y él, como te contaba, era poeta. Y en los últimos años dedicó a escribir cuentos para niños. Y cuando murió, quedaron 3 cuentos sin ilustrar. Y entonces me pidieron a mí ilustrar uno de ellos. Hasta ese momento yo no había entrado, digamos, en esa opción porque había otros ilustradores, yo vivía afuera, acababa de... Y entonces, quedan estos cuentos, me piden hacer uno y es la primera vez que hago un cuento para niños. Lo ilustro, mi hija acababa de nacer, tenía 2 meses ella, y entonces era ilustrar mientras estaba con este bebé recién nacido, ¿no? Y con además el luto un poco por la muerte reciente de mi papá. Entonces es un libro como muy delicado, pero que se siente como con cierto temor, ¿no? Hay algo así como solo acuarelas, los colores son muy suaves, bastante diferente a lo que termino haciendo ahora. Pero bueno, así empecé. Kintsugi es el arte japonés de reparar los objetos de cerámica quebrados, con una mezcla de resina y oro. Lo particular de este arte japonés es que destaca las quebraduras en lugar de disimularlas, mostrando que hay belleza en la historia de cada objeto, en sus cicatrices, podríamos decir. Esto, claro, tiene relación con la forma en que Isa Watanabe quiso aproximarse a la pérdida en su libro Kintsugi, algo en lo que le pido que profundice. Lo que no pretendía en ningún momento era hacer un libro como estos libros así de, ¿cómo se dice? Autoayuda. Sí, de autoayuda o muy positivo. Pensamiento positivo. Claro, es terrible, pero vamos, tú puedes, esto, ¿no? En ningún momento era la intención. O sea, sé que hay esperanza y que lo que dice un poco es, hay algún momento en que las cosas
de alguna forma se terminan reparando, ¿no? Pero dejando como constancia de que muchas veces esa reparación de todas maneras termina siendo diferente porque ha habido una experiencia vivida que te cambia también, ¿no? Entonces por eso los objetos que termina reparando son nuevos, son distintos, son además hechos con partes de los que se han quebrado y que además lleva el tiempo que cada uno requiere para este proceso. Entonces pueden ser personas que lo vivan, no sé, como cada uno hace lo que puede y lo mejor que puede con la experiencia que ha tenido, pero no hay fórmulas. No hay fórmulas, ¿no? Y se aceptan ahí, pues a veces uno hace cosas que desde otro lugar podrían ser casi como... Tendemos mucho a juzgar también, ¿no? Lo que hace a veces alguien después de una pérdida, o después de una separación, o una mudanza, no sé, o incluso un diagnóstico de alguna enfermedad, y decimos, bueno, ¿cómo? Lo que sea necesario para esa persona, ¿sabes? Hay que, no sé, creo que ser muy empáticos con el proceso del otro, ¿no? Cada uno tiene sus tiempos, necesita sus tiempos. ¿Puede la literatura infantil tocar temas difíciles como la muerte y la migración? Me interesa saber la opinión de Isa al respecto. Bueno, todavía sigue sucediendo que hay una especie de cuidado excesivo también con no hablar de ciertos temas con los niños, ¿no? Y creo que cada vez se está viendo más que es fundamental tratar temas así, porque más, pues, imagínate, pasando por algo que han vivido todos los niños, que ha sido la pandemia, que en muchos lugares ha sido dificilísimo. No sé, en Perú, por ejemplo, ha sido terrible porque han estado sin colegio 2 años encerrados, ha habido un régimen como muy fuerte de cerrar todo, sobre todo para los niños, ¿no? Terminaban abriendo centros comerciales y las escuelas seguían cerradas, pero en Perú ha sido el país con más huérfanos del mundo. Pero son niños que han perdido a los padres, pero como te decía antes, sin llegar a esos temas, o sea, sin llegar a una cosa muy dramática, quizás han perdido a la mascota que adoraban, o sea, y vemos lo que está sucediendo, no sé, en Ucrania, en la guerra, en lo que está pasando en Palestina. Son noticias que los niños ven constantemente y muchas veces de una forma no filtrada, ¿no? Entonces, no hay un espacio de procesar, de tratar de entender mejor lo que está pasando. Y creo que los libros ayudan muchísimo a eso, a dar pausas, a poner en palabras quizás algunas cosas que son muy abstractas, a permitir que cada uno interprete o proyecte ciertas cosas, ¿no? Son como espacios seguros donde los niños pueden explorar y procesar. Y ya lo vi mucho con el libro anterior, con Migrantes. Eso pasó mucho también con ese libro, ¿no? El que no tenga textos permite eso también un montón, ¿no? O sea, poner palabras, o sea, no solo es ya la interpretación que cualquier libro con texto bien hecho puede conseguir, sino que los niños pueden poner las pocas palabras, si son más chiquitos, que tienen, o quizás más adelante más palabras, ¿no? Lo hablaba un poco con una amiga escritora que admiro muchísimo, es María José Ferrada, que habla un poco de eso también, ¿no? De que a veces mejor no pongo sus palabras porque quizás las voy a
las voy a poner mal, pero bueno, hablábamos un poco de eso, ¿no? De cómo a veces los niños pequeños tienen un registro menor de palabras, y son con esas que van armando e interpretando las cosas. Es como muy, muy, muy lindo y muy experiencial también, ¿no? ¿Cómo han sido recibidos Migrantes y Kintsugi por niñas y niños? Le pregunto esto a Isa y le pregunto por un personaje particular de Migrantes, que consiste en una calavera vestida con un manto floreado, que acompaña a los animales que deben escapar del bosque. Es que he tenido como muchas, o sea, a lo largo de estos años, muchas experiencias de lecturas con los niños migrantes, o sea, con el libro Migrante, y muchos, por ejemplo, de las, no sé, de los talleres o tal, varios consistían en que cada uno, digamos, contara la historia, ¿no? Porque o le pusiera las palabras y tal. Y todas las interpretaciones que tiene este personaje de la calavera son que bastante más creativas de lo que nos imaginamos los adultos, ¿no? Que tenemos muchas veces encasilladas las cosas. Y de pronto, de verdad que te sorprendía mucho todo lo que puede significar para ellos un personaje como ese, ¿no? Y decimos, no, ¿cómo le vas a enseñar una calavera a la muerte? ¿Se va a asustar o a tener miedo? Para nada. O sea, yo puedo de verdad decirlo yo puede haberlo visto con 300 niños. Que no es así, ¿no? En la mayoría de... Yo no sé si con otras... no sé, pero por lo menos con la que aparece en el Migrante sí lo puedo contar así, porque lo he experimentado. No hay ni un solo caso, creo. No sé si estoy quizás estoy exagerando, ¿no? Ahora que lo, o sea, si pienso en que haya habido un niño que haya dicho no se había asustado ante esa, para nada. A ellos les llama mucho la atención, les encanta, quieren dibujarla, cuentan historias sobre ella. Es súper interesante. Es que esta es una calavera o una muertecita. Yo le decía muertecita, la muertecita es diminutivo casi, que es casi frágil, es casi como es amable, es cercana, pero no es algo que amenace, ¿no? En este viaje, por ejemplo, Migrantes, ellos están caminando y están huyendo, pero rápidamente te das cuenta que no están huyendo de esa muerte, por lo menos representada en esta calavera. Están huyendo de algo que es mucho más amenazante, que quizás son otro tipo de muertes, ¿no? De la guerra o del hambre o catástrofes naturales, yo qué sé, no se dice en el libro porque puede ser de cualquier cosa. Y este personaje es casi como parte de ellos, es como un personaje frágil, pero que acompaña, ¿no? Que acompaña constantemente. Kintsugi, finalmente, al igual que Migrantes, tiene un fondo negro. Le pregunto a Isa por qué ese fondo, esa oscuridad. Yo lo entiendo como eso, como silencio, o como a veces este fondo sobre el cual contrasta lo vivo, el color, el movimiento, y eso que está, no sé, en Migrantes quizás era una cosa más vinculada a lo duro del camino, a lo difícil, ¿no? Ese contraste entre lo que era el color de cada personaje y contrastado con el fondo, porque el mar también es oscuro, el desierto es oscuro, ¿no? En el libro.
pero luego termina siendo como también un espacio acogedor de ese propio silencio que te deja un poco, no sé, como callado, ¿no? Como... Y eso me pasó también ya luego como con cierta, o sea, con más conciencia en quién soy, ¿no? Sí, no lo hubiera hecho blanco, por ejemplo, no siempre tengo así como en la cabeza también este libro del elogio de la sombra, ¿has visto? Sí. Que habla mucho un poco está como de cómo las sombras o la oscuridad pueden ser también utilizadas para eso, ¿no? Hay un poco de eso en los dos libros, ¿no? Es lo que dice y lo que no dice, lo que se mantiene en la sombra y lo que se cuenta está hecho como de forma muy simbólica, y es con partes como no dichas, ¿no? Y esa oscuridad creo que también habla un poco de eso. Gracias por llegar hasta acá en este podcast. Agradezco a Isa y a Zorro Rojo también por darme un tiempo en la apretada agenda de la Feria de Bolonia. Les propongo para cerrar que escuchemos el poema de Emily Dickinson en la voz de Dave Chapuisel, que está al final de Kintsugi y que habla de la esperanza. Hasta la próxima. La esperanza es esa cosa con plumas que se posa sobre el alma y canta la melodía muda que no cesa jamás. Y se escucha dulcísima en el viento. Habrá de ser muy dura la borrasca para abatir al pájaro chiquito que a tantos dio calor. La escuché en la tierra gélida y en el más extraño mar. Aún así nunca, en un apuro, pidió una amiga de mí. Emily Dickinson. Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.